Muchas gracias, un saludo a los compañeros de panel y a todos los participantes. Vengo de Fraivento, una asamblea de los trabajadores metalúrgicos, particularmente de una firma importante, Andritz, que es la que hace todo el mantenimiento industrial en las plantas de celulosa, que aquí se dedican a eso. A nivel mundial son las que producen la maquinaria necesaria a esos efectos, y venimos preparando el ámbito más grande, digamos, más jerarquizado de nuestra organización de base, la UNRWA, que es el Congreso Nacional Ordinario, en donde se discute la orientación del sindicato a lo largo y a lo ancho del país, en todos los lugares de trabajo, y luego en el Congreso se sintetiza ese proceso. Así que disculpen por haber llegado después y que me perdí parte de las exposiciones. Yo voy a ser sincero, no me gusta, digamos, hablar para caer simpático. Y también voy a expresar cuáles son los conceptos que están por detrás de las posiciones que yo defiendo. Yo razono en los términos de que ninguna sociedad se plantea tareas para las cuales no se hayan desarrollado algunas condiciones de su realización, y razono en los términos del materialismo histórico. Yo estoy en contra de la flexibilidad laboral y la desregulación. Las dos cuestiones. No es exactamente lo mismo, pero estoy en contra de esos dos conceptos. Creo que es un discurso ideológico en el sentido de falsa conciencia, que tiende a encubrir con un lenguaje moderno quién puede estar en contra de la palabra flexibilidad. Algo flexible es siempre mejor que algo rígido, digamos. Tiende a encubrir formas de promover la superexplotación de los trabajadores. Y hay que hablarlo claro, por lo menos desde nuestro punto de vista. El sentido común de la humanidad, luego de la crisis de 1929, era que efectivamente el mercado por sí solo tenía un conjunto de fallas que podían llevar a crisis enormes, y que era importante no solamente la participación del Estado, la regulación, sino en un sentido keynesiano, inclusive en el marco de la sociedad capitalista, cierto compromiso, digamos, de bienestar de los trabajadores, que entre otras cosas era una población consumidora de productos, en aquel momento otro paradigma Taylor-Fordista, digamos, de producción de bajo costo y en masa. Era bueno tener una población trabajadora potencialmente consumidora de esa producción. Y yo creo que la subversión neoliberal tiene un mérito muy importante: su persistencia. Porque esto nació siendo una mentalidad absolutamente minoritaria, y que, yo sepa, desde un punto de vista histórico, organizó la subversión más enorme, digamos, que se dio en el sentido común, en la mentalidad, en los valores, en la ideología, a nivel planetario. Hoy lo minoritario es lo que sostienen las tesis regulacionistas, digamos. Y yo creo, Carlos Marx dice en los Grundrisse, a mí me gusta cuando se debate la posibilidad de una industria 4.0, la actual transformación, digamos, de una muy profunda revolución tecnológica. Carlos Marx piensa en los Grundrisse. Es un libro maravilloso, para mí inclusive mejor que El Capital, porque allí está el razonamiento vivo de Carlos Marx. Dice que la automatización puede hacer que el trabajo humano desaparezca como algo insignificante en el proceso de producción. Eso es un escándalo, porque yo entiendo, vivimos en un régimen cuyo leitmotiv principal es la acumulación de capital. Es un régimen, desde nuestra perspectiva, en el cual el trabajo nuevo, el valor agregado, surge del trabajo humano.
las empresas, en virtud de la competencia, los sectores, las ramas, están impelidas, obligadas a competir, por tanto cambian la composición orgánica del capital, esto es, invierten mucho más en tecnología, maquinaria, equipo, saber acumulado, trabajo pasado, en cierta medida, que en lo que se invierte para el pago de la fuerza de trabajo. Pero hay un problema. Como el trabajo vivo es lo que genera un valor nuevo, se da esta paradoja. Un régimen que existe para la acumulación de capital, para la ganancia, digamos, al mismo tiempo no puede evitar que tendencialmente el margen de ganancia se reduzca, porque en definitiva invierte más en tecnología que en trabajo humano. Bueno, para nosotros, clase obrera, es sencillo. Esto ya está demostrando en la objetividad del funcionamiento de la sociedad. Distintos son los valores, las formas culturales, la forma en que las sociedades se representan sus problemas, pero está demostrándose que ya el carácter actual de las relaciones de producción implica un margen excesivamente estrecho hasta para el propio desarrollo de las fuerzas productivas, porque el arreglo es sencillo. Si esto es así, organicemos socialmente una jornada de trabajo mucho más reducida, no demos que las 8 horas es el final. Organicemos una jornada de trabajo mucho más reducida, de modo que el trabajo se reparte entre mucha más gente. Porque la crisis que hoy tiene la sociedad capitalista, y esto parece que no estuviera hablando de relaciones laborales, pero estoy en realidad hablando de la base del problema que está planteado, hunde sus raíces en este problema, la reducción tendencial del margen de ganancia del capital global, lo cual lleva a la financiarización de la economía, es decir, se han evaporado, se han desprendido del capital directamente invertido en la producción enormes masas de riqueza que hoy circulan por el planeta. Tal vez por cada dólar invertido directamente en la producción circulan 100 por todo el mundo. Los fenómenos de la especulación, los fenómenos de la inversión que va y viene a la velocidad de la luz como si fuera una ruleta, una mega ruleta, digamos, la economía global. Y estamos en un mundo que es un desastre, gente. Yo creo que es sublevante que con la tecnología, el conocimiento y la capacidad existente tengamos las tasas de mortalidad infantil que tenemos en el planeta, tengamos las tasas de desocupación, tengamos las tasas de hambre, de miseria. Claro, el capitalismo no está en el banquillo de los acusados, porque entre otras cosas, quien tiene el poder económico dominante también tiene el poder espiritual dominante. Oxfam dice, es una ONG británica que se da, digamos, la estadística escandalosa desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Yo no tengo cómo cotejar si esto es así o no, pero que 8 personas, la de la cúspide de la riqueza mundial, las 8 personas más ricas del planeta, tienen exactamente la misma riqueza que la friolera de las 3.600 millones de personas de menores ingresos. Este es el mundo que se está construyendo. Y no hay una salida en este régimen. Claro, tal vez pasen siglos hasta que la humanidad llegue a resolver la contradicción principal, un trabajo cada vez más social e interdependiente. La prueba está que hoy hay cadenas productivas que no son nacionales, son regionales o globales, mientras que la apropiación de los frutos del trabajo es cada vez más privado, más capitalista. Mientras haya este lío, bueno, obviamente van a haber contradicciones entre capital y trabajo, uno defenderá sus intereses y otro defenderá a los otros. Mientras esto se resuelva, donde nuestro país, obviamente por su escala, digamos es un 0,01 de la producción del Mercosur, etcétera, tiene que avanzar en simultaneidad con las peripecias del resto de los pueblos. Pero mientras que esto no se resuelve, bueno, busquemos la forma de generar una sociedad integrada. No es a través de la desregulación, no es a través de la flexibilidad laboral. Nosotros estamos en contra, sé particularmente que la Unión de Exportadores no tiene nada que ver con esto, no quiero involucrarlo como tal, pero estamos absolutamente en contra de la queja patronal en la OIT, que critica la forma de negociación colectiva que nos hemos dado en nuestro país, obligatoria, es decir, hay obligación de negociar, no de acordar, tripartita y por rama de actividad, y que es la base del conjunto del sistema de las relaciones laborales. Por arriba de lo que se acuerda en una rama, nada impide que se pueda llegar a un acuerdo en una empresa, pero tiene que haber una base sólida.
Porque en definitiva, ¿qué sociedad es la que queremos construir? Y es que en aras de la competitividad, el trabajador debe aceptar que un día trabaja 6 horas y al otro día no sabe cuál es su horario, trabaja 12. Es que hay que desregular las formas de protección, digamos, frente a la disponibilidad arbitraria y al despido. Nosotros queremos la reglamentación del convenio 158 de la OIT en Uruguay. Esto es un factor que rigidiza el despido, al revés, porque deben demostrar una razón justificada para despedir. ¿Por qué es esa cuestión? ¿Por caprichoso? Para nosotros el trabajo es un derecho humano, no un factor de la acumulación de capital y la riqueza. Es más, el trabajo debería estar cada vez más asociado a la satisfacción de las necesidades de la gente. Pero además, redondeando por el tiempo que me decían los organizadores, esta película ya la vivimos, Hoy se vienen procesando en Europa, bien se decía, reformas laborales contra los trabajadores, de desregulación. Se vienen procesando caminos de depredación salarial en Argentina. El Le Monde Diplomatique, el editorial de su número del mes de junio, decía que el periodo más bajo de salario fue bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, donde la masa salarial completa era un 7% de la riqueza nacional argentina. Es decir, la inmensa mayoría de la sociedad, trabajadores asalariados, de la torta de la riqueza tenían un 7%. Eso fue subiendo lentamente hasta el año 2013, donde el pedazo de la torta que correspondía a los asalariados subió a un 23%, casi la cuarta parte. Igual es una injusticia, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿y las otras 3/4 partes de quién eran? Si la inmensa mayoría se conformaba con la cuarta parte y eso era un avance con lo que había sido, ¿y las otras 3/4 partes de quién son? Bueno, fíjense, en un año de gobierno de Macri, ya la participación del salario en la riqueza nacional bajó un 20%. En un año solamente. Y la reforma laboral brasilera realmente es pensar en las tecnologías del siglo XXI con las relaciones sociales previa al siglo XIX, anterior a todas las luchas del movimiento obrero. Los cartistas, que lucharon por el sufragio universal, porque tampoco es igual capitalismo y democracia. Los componentes democráticos que tiene la civilización actual fueron incluidos por las luchas del movimiento obrero. La primera expresión independiente, política, de la clase obrera mundial en una lucha política fue el movimiento cartista, que juntaban firmas para que pudieran votar los que no podían acreditar propiedad. Y también pedían una jornada laboral de 12 horas en aquel momento, porque trabajaban 14 y 16. Pero que se cuente como un elemento de competitividad, que un trabajador individual frente a una empresa, fíjense lo que dice la reforma laboral de Brasil, esto para mí es lo peor, un trabajador individual frente a una empresa llegue a un acuerdo que tiene la misma validez que el convenio colectivo y que la ley, si no vale. Porque Brasil, con 13 millones de desocupados, un trabajador individual, en la inequidad que significa la relación capital-trabajo, acepta cualquier cosa en aras de seguir trabajando. Lo otro es la película del País de las Maravillas, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Yo no me lo creo eso. Si nosotros defendemos la ley de negociación colectiva, si hay que hablar de flexibilidad, hay que hablar de flexibilidad productiva. De qué manera nuestro aparato productivo se diversifica, crece en valor agregado, se genera un nuevo modo de acumulación. De qué manera nosotros nuestras potencialidades en recursos naturales las utilizamos para ir a una matriz productiva más sofisticada, y esa capacidad que requiere al revés estabilidad. La flexibilidad productiva requiere estabilidad laboral, porque es trabajadores altamente calificados que pueden insertarse en un nicho, en otro y en otro, digamos, para generar una base productiva más sólida del país. Y la película de la desregulación ya la vivimos. Yo ya la viví. La viví entre el año 90 y el año 2005, donde se combinó un conjunto de políticas nefastas, atraso cambiario. Esto es promoción de la importación y desestímulo de la producción industrial. Atraso cambiario, combinado con no convocatoria de los consejos de salario, combinado con subcontratación, tercerización, empresa suministradora de mano de obra temporal, cuando no el fraude laboral de pasar a un trabajador efectivo a empresa unipersonal. Fíjense, aquí tenemos este ejemplo de la reforma laboral brasilera. Plantillas enteras de empresa de 200 trabajadores, se pasaba a algunos trabajadores como si fueran otra empresa unipersonal, como si hubiera equidad en esa negociación.
no funcionamiento de los consejos de salario durante 15 años. ¿Qué sucedió con esa política? Bueno, yo digo lo que nos decía a nosotros el Instituto Cuesta Duarte, digamos, que en el año 1990 un 42% de la población económicamente activa tenía alguna limitación en el empleo, esto es, era informal, era precaria, era subocupada, no estaba cubierta por la negociación colectiva, y en el año 2000 ya ese índice había trepado al 60% de la población económicamente activa. Yo no quiero eso, lo digo con claridad, no quiero eso, ya lo vivimos, es la desregulación. Obviamente hay todo un andamiaje ideológico, cultural, entonces aparecen esas estadísticas donde Uruguay está mal. Para mí Uruguay está bárbaro en materia de negociación colectiva. ¿Por qué no le preguntan a los trabajadores del mundo? ¿Qué opinaría usted en el ranking de seguridad, digamos, de las relaciones laborales si hubiera realmente posibilidad de una negociación colectiva obligatoria, tripartita y por rama de actividad? A mí me gustaría que en vez de contestar las empresas, la contestaran los trabajadores. Pero, ¿en quién se reclutan esas opiniones sobre la rigidez o las dificultades en el mercado laboral? ¿Y quién hace esas encuestas? Me hace acordar a las calificadoras del riesgo, ¿no? No dijeron absolutamente nada cuando entraba en bancarrota el sistema financiero de Estados Unidos, que fue salvado por la sociedad, y resulta que son las que tienen la autoridad de medir y darles nota a los países. Yo no creo en esas estadísticas, digamos. Nosotros queremos un desarrollo inclusivo. Creemos la competitividad genuina, basada en la calidad, en el aprendizaje educativo permanente de trabajadores y empresarios, en el diálogo y la negociación colectiva, en más avances laborales y en que nuestro país se junte con países similares. ¿Y por qué no hacemos nosotros un indicador de trabajo decente que mida efectivamente los derechos de los trabajadores? Un indicador de trabajo saludable, amigable con el medio ambiente. Cuestión que la gente que compre sepa que lo que compra, lo compra porque aquí hay además relaciones laborales democráticas, se cuida el medio ambiente y hay estándares sociales elevados que no nos comparamos, digamos, con los países de la ausencia absoluta de derechos humanos, sino que hacemos una competitividad por lo alto. Discutimos la organización del trabajo, discutimos la productividad. Ahí se tranca la cosa. ¿Por qué se tranca la cosa? Porque la sacrosanta propiedad privada y los derechos de dirección hacen que las patronales tengan un enorme problema para dar la información de discutir la productividad. Entonces todo lo que se dice de una manera se niega de la otra. Ojalá pudiéramos discutir productividad en Uruguay. Fíjense ustedes y atiendan, y termino con lo siguiente. Nosotros estamos discutiendo en todas estas redes de asamblea. Capaz que en los próximos consejos de salario el año que viene hay alrededor de 1.500.000 trabajadores que vamos todos juntos a los consejos de salario. Capaz que la dificultad no está tanto en el aumento salarial. Nosotros por lo menos vamos a plantear la semana industrial de 40 horas con pago 48. Y van a haber luchas importantes por la reducción de la jornada de trabajo. Y nosotros, en vez de la queja que hace el sector empresarial, repito, no involucro aquí a la Unión de Exportadores porque esto ha sido firmado e impulsado por la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. El señor Coralo ya dijo había que traer la reforma laboral brasilera para Uruguay. Digamos que nosotros no solamente defendemos la estructura de la negociación colectiva, que es la que nos da garantía, con empresas que la mayoría son pequeñas, por tanto vos terminás acordando en el promedio de la situación de una rama. No hay grandes empresas en Uruguay, la mayoría son pequeñas y medianas. Nosotros vamos a ir a una lucha porque efectivamente se generen las condiciones, preparándonos para los alcances de la revolución tecnológica, de formas de reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Y como siempre la vida dirá, será el diálogo, la negociación, pero también la relación de fuerza.